Anthony se despertó a las 10 de la mañana de un sábado por culpa del timbre de su casa. Hacía solamente 4 horas que dormía puesto que la noche anterior había sido la fiesta del asueto de Navidad del instituto. Se calzó sus zapatos de estar por casa y bajó al recibidor. Abrió la puerta con un ojo abierto y el otro cerrado y pudo reconocer al cartero. ¿Eres Anthony Steiner?, preguntó el cartero. Sí. Este paquete es para ti. Si no te sabe mal firmarlo rápido que tengo toda la furgoneta aún por repartir. Sí, cómo no. Anthony, como pudo, hizo un buratacho en el recibo que le había dado el cartero, aún con un ojo cerrado y cogió el paquete. Adiós, se despidió el cartero. Hasta pronto. La curiosidad le pudo más que el sueño y abrió el paquete. Era un CD entre bolas de espuma protectora. Subió de nuevo a su habitación e introdujo el CD en el ordenador. No tardó ni un segundo en comenzar el vídeo, fue automático. En él se podía ver a una persona de espaldas, sentada en una silla de madera. Vestía una camiseta marrón y tenía el pelo rubio. No se podía adivinar nada más. El fondo donde se encontraba aquella persona era una pared negra. Anthony empezó a mosquearse un poco ya que tenía un poco de sueño. Movió el puntero del ratón para ver si le quedaba mucho para que el vídeo finalizara cuando de pronto apareció en la pantalla un hombre, vestido de Papá Noel. Le resultaba familiar. Se puso al lado del hombre sentado en la silla e introdujo la mano en el pelo, como si le estuviera acariciando la cabeza y estiró hacia arriba. Anthony se despertó de golpe y pegó un salto de la silla sin dejar de mirar la pantalla. El hombre vestido de Papá Noel se acercó a la cámara y puso en primer plano la cabeza del hombre que estaba sentado en la silla y al cual se la arrancó y la giró. Le faltaba un ojo y estaba repleto de heridas. Tenía la cara blanca y aún goteaba de sangre. Era real, no cabía duda. El vídeo finalizó y se quedó la pantalla en negro. Anthony cerró los ojos un segundo, pensando que era una broma de mal gusto de alguno de sus amigos, y volvió a mirar la pantalla, que estaba negra y se veía el reflejo de lo que había tras él. Estaba el hombre de la cabeza cortada. Anthony gritó tan fuerte que de su boca salió un sonido ensordecedor. Estaba temblando. Se acercó al hombre poco a poco, con la cara llena de lágrimas del miedo y antes de que pudiera tocarlo, cayó rodando la cabeza hasta la puerta y al llegar a esta, se abrió y siguió hasta que finalmente se paró al golpearse contra la barandilla del pasillo que daba a las escaleras para bajar al recibidor. Anthony cogió el bate de béisbol que guardaba en su habitación y comenzó a gritar llamando a su madre y su padre, aunque sabía que tenían que estar en el trabajo. Bajó con mucha precaución por las escaleras y giró a la izquierda, hacia la cocina. Se le cayó el bate al suelo. Estaban su padre y su madre sentados de espaldas, en la misma posición en la que estaba el hombre del vídeo. Anthony empezó a llorar y a temblar como un flan. «¡Basta ya!», gritó, «no tiene gracia». Algo hizo que Anthony se girara y vio al hombre vestido de Papá Noel. «¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad!», exclamó. A Anthony le vino un flashback y reconoció la cara de aquel hombre. Era la misma que la del vídeo y era el cartero que había venido a dejarle el paquete. Antes de que Anthony pudiera hacer nada, le puso una bolsa negra por la cabeza y lo inmovilizó. Lo que hice con él, ya no importa. Ahora estoy con un traje naranja y un número de identificación en una celda con 2 asesinos peligrosos como yo y lo que realmente importa es la forma en que he decapitado a Joe. Estoy impaciente por ver la reacción de Jack. Creo que le gustará, él comparte mi gusto en estas cosas. La historia que se cuenta a continuación es completamente verídica, y se refiere a uno de los pasajes más terroríficos que hasta el presente he sufrido en esta vida. Tan solo omitiré algunos nombres por preservar su intimidad y no mencionaré el nombre de la ciudad para evitar cualquier posible repercusión y así hacer el relato más cercano a la vivencia del estimado lector. Serían las Navidades de 1986, cuando contaba con la edad de 16 años recién cumplidos.
Disponíamos de motocicletas de baja cilindrada, y estábamos aburridos de las típicas cenas de Nochebuena en casa soportando las tonterías de nuestros hermanos mayores, quienes apuraban los platos para largarse lo antes posible a alguna de las innumerables fiestas que se montaban en locales particulares. Nosotros éramos 5. Sin mucha suerte con las chicas, y los que sí la tenían no disponían la fortuna de poder quedar con ella por la noche de tan señalada fecha. Con lo cual, aquella misma tarde acordamos pasar la velada en la parcela de uno de los amiguetes tras cargar las mochilas con algunos refrescos y alcohol. Entonces estaba permitido. ¿Qué le vamos a hacer? Con el último bocado del postre en la boca, hicimos una cadena de llamadas telefónicas y decidimos salir al encuentro. La noche estaba preciosa, enarbolada con una enorme luna llena. Ya sé que suena a típica peli de terror, pero era tan cierto como estas palabras que estoy escribiendo. 4 motos para 5 muchachos y un par de mochilas. Una vez que nos juntamos todos en la punta del parque, punto de encuentro habitual. No se veía a nadie por las calles pues todavía era algo temprano. La niebla comenzaba a condensarse bajo las farolas, ya que la vegetación transpiraba entonces dejando el aire húmedo y frío. Tan solo el sonido de nuestros escapes trucados irrumpía en la soledad de aquella pequeña ciudad. Nos pusimos en marcha hacia las afueras, guiados por el dueño de la finca, y con tan mala fortuna de que el Vespino, esa era la marca del vehículo en el que viajaban los 2 muchachos, resbaló en una curva bastante cerrada por culpa del suelo mojado. Por fortuna ninguna de las botellas que portaban se rompió, y evidentemente ninguno de ellos sufrió rasguño alguno tras la caída. Nos recompusimos los 5 tras el susto inicial y continuamos el camino en dirección a la experiencia más terrorífica de toda mi vida. El lugar en cuestión era una pequeña casa de una sola planta, rodeada de terreno y vallada con alambre oxidado por el largo tiempo en que había sido aparcelado. 2 habitaciones, la principal con una estufa de carbón que también hacía las funciones de pequeña cocina en el centro, y un dormitorio con camas de colchón de lana en las que te hundes si no vuelves a recomponer la postura del descanso. Una vez encendido el fuego para escapar del frío, sacamos las bebidas y acordamos caminar hasta la puerta principal del camposanto de la ciudad, que tan solo se encontraba a 150 metros del lugar. Se trataba de brindar por todos aquellos que allí reposaban en una fecha señalada, mientras el resto de la familia permanecía reunida. Qué menos que un particular recuerdo u homenaje a cambio de un poco de protección. Total que allí, en la misma puerta del cementerio estábamos los 5, con aire desenfadado pero siempre muy respetuoso. Y al unísono alzamos nuestros vasos de plástico cargados más de alcohol que de refresco para dedicar a quienes allí descansaban y que nos protegieran en una noche como aquella. Luego la tontería que si uno hace un ruido extraño y salimos todos pirando al calor del hogar. El caso es que era una noche bastante apacible, iluminada por el fuego que habíamos preparado en la chimenea, cuando serían pasadas las 12 y ya algo saturados de conversación de adolescentes cuando decidimos salir al exterior para jugar a escondernos por parejas. Evidentemente le tocó buscar en primer lugar a quien más había bebido la ginebra, pues en un alarde de imitar a Marion, la protagonista femenina de En busca del arca perdida, y de aguantar más que los mongoles que allí se veían, tuvo que pagar por su osadía y buscar a las otras 2 parejas que nos escondíamos con fines distintos por ver si le asustábamos de manera singular. El caso es que tras contar hasta 100, o eso suponíamos pues en ocasiones pasaban los instantes completamente en silencio, salió por la única puerta la alargada y titilante sombra que portaba un hacha sacada vete a saber de dónde. Al grito de cobardes y otras menciones menos agradables prometía que nos iba a descuartizar, tal era su estado de embriaguez. Lo asombroso es que mantuviera aquella arma en todo lo alto sin que acabara clavada en su pie. Nosotros estábamos escondidos en el mismo tejado, con lo cual nos era difícil mantener el tipo y no carcajearnos en altos de semejante interpretación, con lo que al final acabamos tirándole desde lo alto lo que encontrábamos encima de las tejas sin que se percatase. Se metió en el interior y tras trastear por el ruido que hacía y por el tiempo que tardó, apareció nuevamente con una escopeta de perdigones y con una pequeña lata metálica de munición.
Se alejó unos 50 metros más allá de la puerta, más distancia no se lo hubiera permitido su valor, sobre todo estando tan solo como se encontraba, y se puso a cargar contra un infeliz chucho que se hallaba enrejado el pobre sin hacer ruido alguno en toda la noche. O al menos eso creía, ya que se envalentonaba contra el animal disparando continuamente sin lograr acertar. Luego descubrimos que el aire comprimido no ejercía suficiente presión para que el plomo hiciera su cometido. Y allí los tienes, animal mirándole incomprensiblemente, como diciendo: ¿este tío de qué va? El sujeto de pie intentando cargar y mantener el equilibrio a la vez. Nosotros en lo alto sobre unas tejas que comenzaban a crujir de viejas. Y los otros dos fuera del alcance de nuestra vista. El caso es que la luna iluminaba todo el campo como una potentísima farola, y podíamos percibir una perfecta imagen de todo cuanto sucedía alrededor. Llegado este punto, el muchacho vigilante optó por dejar en paz al perro, cada vez más animado por tener compañía que por ver peligrada su existencia, y decidió montarse en su moto, una Lady Variant negra, para dar una vuelta por las sendas y lograr dar con alguno de nosotros. Desde las alturas vimos cómo arrancaba, se alejaba por la blanca y larga pared del lateral del cementerio, tomaba un camino de piedras, apagaba la luz de su vehículo y quedaba quieto como una sombra en medio del campo arado. Silencio. Y nosotros preguntándonos qué estaría sucediendo durante largos minutos. Ya empezaba a meterse el frío dentro del cuerpo. Y aquel bulto negro en medio de ningún sitio sin moverse. ¿Qué hace? Pensábamos mientras comenzábamos a preocuparnos. Y empezamos a bajar del tejado para quedar sobre el muro de una balsa de agua colindante. Más silencio, hasta que de pronto pudo escucharse en la distancia: arranca puta, y sonó el rugido del motor a la vez que se encendía el tenue faro de la moto. Cuando llegó a donde ya estábamos todos, frente a la puerta, nos contó que aburrido de conversar con el animal se marchó y quedó enfangado al salirse del camino en medio de un campo arado. La moto se le había parado y no conseguía extraer ni una chispa de encendido por más fuerte que le diera la palanca de arranque. También es cierto que en las condiciones en las que iba no daba para mucho más, y tras las carcajadas continuas por tales explicaciones, logramos convencerlo para que nos buscase una vez más. Tomamos unos tragos y vuelta a empezar. Esta vez no llegamos a escuchar si contaba hasta la centena, pues nos habíamos escondido en una zanja lejana, más allá de donde se encontraba el solitario chucho enjaulado. Y al salir de los dominios etílicos del sujeto que nos acababa de proporcionar todo tipo de risas y chistes fáciles. Y podíamos hablar ahora en voz baja sin peligro a que nos detectara. Pero fue entonces cuando sucedió lo más terrible, cuando comenzábamos a recuperar la respiración tras la carrera que habíamos efectuado hasta nuestro escondite. Mientras nos agazapábamos empecé a escuchar unos susurros de ultratumba, unos siseos humanos que no alcanzaba a entender, pues mi compañero todavía se estaba descojonando de todo cuanto había pasado. Asustado, le pedí silencio, y tal sería ver mi cara que se cayó con semblante preocupado. Y entonces lo comenzamos a escuchar de manera más nítida, voces que nos llamaban desde lo más profundo de la tierra, como si quisieran levantar sus manos para arrasarnos por debajo del suelo. Era inverosímil, aterradora y espantosa esa situación. Intentábamos levantarnos y a duras penas podíamos mantenernos en nuestras pocas fuerzas, dominadas por el pavor. Todavía, más de 40 años después, cuando recuerdo aquel suceso me entran escalofríos por la espalda, como si aquellas voces del demonio vinieran para desgarrarme. No sé cómo pudo surtir efecto y las piernas comenzaron a respondernos poco a poco. Logramos recomponernos y salir corriendo de aquel maldito agujero, para desesperados como estábamos acercarnos lo más raudos a la casa. Y aquí, sorprendido por poder dejar de ser el vigilante solitario, empezó a vociferar que ya estábamos pillados y que al fin ahora nos tocaba a uno de los dos. Entrecortadamente gritando balbuceábamos lo sucedido, e incomprensible de él ante tal situación, junto nos pusimos a llamar a los otros dos que permanecían todavía ocultos, para alertar de la situación. Tras un tiempo que me pareció infinito hasta que aparecieron en la lejanía, empezamos a recomponer con mucho miedo todavía lo sucedido. Y ya los 5 reunidos, y yo con la intención de largarme cuanto antes de aquella pesadilla, pudimos relatar incomprensiblemente lo acaecido.
Tales eran nuestras caras de espanto, que los otros tuvieron que confesarnos cuánto había pasado. Estaban a una distancia de 200 metros cuando escucharon nuestras voces a través de los tubos de canalización que estaban montando, y que por eso el terreno estaba cubierto con numerosas zanjas para el trasvase de aguas. Como no contestábamos a sus llamadas continuas, se pusieron a hacer voces que con la distorsión de las tuberías producían tal efecto. Y finalmente, al oír nuestros gritos de espanto habían explotado la broma hasta sus últimas consecuencias. De modo que no hizo falta largarnos de allí aquella noche, el resto fue risas y más risas como válvula de escape a tan dramática situación. La bebida continuó derramándose hasta que el fuego se apagó. La charla, cada vez más animada, nos acompañó casi hasta el amanecer. Y en la mañana siguiente tuve que forzarme a recordar para explicarles a los demás lo que había sucedido, pues una nube irracional les había hecho olvidar. Las celebraciones navideñas despiertan diferentes sentimientos e intereses en cada individuo. En este caso, para una familia entera, era la ocasión perfecta para estar juntos. Habían sido desde siempre muy unidos y aunque no necesitaban pretextos para compartir experiencias, la Navidad le daba un toque extra a todo el asunto de los momentos de calidad en compañía de la familia. Conservaban una tradición muy arraigada, no invitaban a nadie a su celebración, era un evento estrictamente familiar. Cada quien preparaba un platillo, y le ayudaban a mamá con la cena principal. Todos colocaban un adorno fabricado por ellos mismos en el árbol de Navidad, incluyendo en él un buen deseo para los demás. Una vez lista la cena, se sentaban todos a la mesa, después de dar gracias, probaban cada uno de los platillos, haciendo bromas entre ellos por la manera de cocinar, recordaban ocasiones pasadas, entre risas y buenos ratos, acababan hasta con el último bocado. Después de conversar un rato en la mesa, preparaban chocolate, y sentados junto al fuego de la chimenea alguien pasaba los buenos deseos colgados en el árbol al padre, que era el encargado de leerlos. Después de leerlos los arrojaban al fuego, pues pensaban que el humo los llevaría hasta el cielo. Lo siguiente en la lista era abrir los regalos, primero lo hacía el más pequeño, y así seguía hasta llegar con el padre que era el más grande. Esa noche en especial notaron algo distinto, cuando habían dado todos sus regalos aún había uno debajo del árbol, nadie lo reconocía, pero estaba dirigido a ellos. Pensando que alguno de sus amigos lo había dejado cuando vino de visita, lo abrieron con gusto esperando una agradable sorpresa. Cuando lo abrieron miraron extrañados, había dentro de la caja un cuchillo, un pedazo de metal cortado y afilado, un alambre y una nota que decía: para los que están en la puerta. No tuvieron tiempo de reaccionar pues un escalofrío les recorrió el cuerpo cuando el timbre sonó.